con Gustavo Galera, que es psicólogo y hizo declaraciones a una emisora de la localidad de Balcarce, que fueron recogidas por el diario La Vanguardia de Balcarce, que bueno, nos motivan a esta conversación. Gustavo, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, José Luis? Bien, bien. Alguna vez solíamos decir o solíamos creer, ¿no?, que ciertas cuestiones no pasaban en Argentina. Argentina era una tierra de paso para las drogas. En una reducción solíamos creer que el tema de las drogas era cuestión de algunos grupos pequeños o, supongamos, elites, por decirlo de alguna manera, quizás no es el término más apropiado, de las grandes urbes. Ya nada, incluida una localidad que, si bien ha ido adquiriendo mucho volumen como Balcarce, sigue teniendo una dimensión más asequible, por ejemplo, que una urbe como Mar del Plata o Rosario, etcétera, ¿no? Sí, en realidad yo soy de Mar del Plata, yo vivo en Mar del Plata, mi actividad laboral principalmente es en esta ciudad, así que nada, en relación a Balcarce, por ahí la nota está motivada porque en el año 2018 fundamos una institución para el tratamiento del consumo en la localidad de Balcarce, que se vio truncada con todo esto de la pandemia. Imagínate que yo no podía ni llegar hasta entrar a la ciudad, quiero decir. Entonces tuvimos que descontinuarla y eso fue una situación que derivó en el cierre de la misma, ¿no? Entonces por eso por ahí yo continúo trabajando en Balcarce para otras instituciones, entonces por eso me convocan a hablar en el diario La Vanguardia, ¿no? No, no, bueno, pero estamos hablando del conocimiento de las cuestiones, ¿no? Independientemente de... No, que te digo que estoy al tanto de la ciudad de Mar del Plata y en realidad lo que yo escribo en relación a Balcarce, en Mar del Plata está multiplicado Sí, sí, por sí. 10, evidentemente. Mi recorrido acá en la ciudad tiene muchos años, entonces uno fue viendo la evolución del consumo en los barrios, sobre todo en la instalación de la cocaína como droga principal de consumo, las dificultades que esto ha traído en el devenir del tiempo, y como la instalación del fumar cocaína, que es un fenómeno que tendrá 10 años acá en la ciudad, ha hecho que muchos pibes y muchos jóvenes y muchos adultos entren en situaciones de mucha vulnerabilidad porque es muy adictivo y necesita mucho más droga y genera toda una serie de situaciones personales mucho más confusas, que terminan generando situaciones de violencia, de accidentes, que derivan en la muerte generalmente, ¿no? Sí, sí, claro. No en el corto plazo, como vimos cuando alguien toma cocaína mal cortada, pero que en realidad, la muerte en relación al consumo es una constante. Como sociedad nos asustamos cuando aparecen estas cosas que son medias peliculescas de narcos y de qué sé yo, y me parece que nos quedamos asombrados mirando esa escena, pero en la escena cotidiana donde el individuo en su casa, en su núcleo familiar vive diariamente situaciones de riesgo y lo que lo lleva muchas veces a la muerte, y los que terminan sufriendo son los grupos pequeños, que son las familias, ¿no? Bueno, justamente yo hace varios días que, hablando de estas cuestiones, donde, bueno, el tema de los 24 fallecidos en provincia de Buenos Aires, de las personas que están atravesando una situación que todavía no sabemos cómo va a terminar en Rosario, digo, está la cuestión de la responsabilidad extendida, ¿no? Está comentando un estudio sobre tabaquismo que se ha publicado hoy, que se hizo en Estados Unidos, sobre la afectación del tabaquismo en los niños, es decir, ya no es una afectación de primera ni una afectación de segunda, sino hay una afectación de tercera por el residuo del tabaco en los ambientes, por ejemplo, y la cuestión de la afectación, porque se habla muchas veces o se romantiza el tema de la droga diciendo que son decisiones personales o la búsqueda de recreación. La verdad que detesto el término de droga recreativa, francamente. A lo mejor técnicamente tienen razón, estoy hablando de un parecer. Y lo que hay que entender es esto. Hace unos días hablamos también con una señora que está al frente de una ONG y te empiezan a hablar de algo que hasta ahora no se hablaba en la Argentina, que es la gente que termina suicidándose por su situación de consumo y la afectación de los grupos familiares, que son las víctimas directas de la situación de un individuo, ¿no?
Sí, y vos fijate que en realidad también hay ciertas cosas que están como establecidas, como que, por ejemplo, que la droga es un problema de jóvenes. Y vos ves el promedio de edad de los que murieron y van entre 30 y 50 años, quiere decir, con lo cual en realidad, digo, eso ya que la droga es un problema de jóvenes, ya los jóvenes se hicieron grandes, y ya no son los padres los que llevan a los hijos, que Claro. muchas veces son los hijos los que llevan a los padres, y los padres esos que llevaban a los hijos ya están en los geriátricos, quiere decir, ese punto, esto evolucionó. Hay mucha gente que se quedó en los 80, en los 90, y sigue mirando la problemática del consumo desde esa perspectiva. Claro. Es decir, cuando vos arrancaste la nota, hablabas algo de esto, y me parece eso, que en realidad, me parece que lo que se está viendo es que el paradigma de tratamiento de consumo, digo, hay que renovarlo, hay que repensarlo, hay que ver cómo uno aborda la problemática en el territorio, no solamente retirando al joven o al adulto que consume y llevándolo a un lugar para que se recupere, sino cómo se instala el Estado, porque es el Estado el que tiene que hacerse cargo de esto, en el territorio mismo, en los barrios, cuando digo territorio son los barrios, es decir, y desde ahí ayudar a las personas que están en riesgo, ya desde muy jóvenes, para que en realidad después no sean, digo, porque digo, inclusive hasta en costo es mucho más racional abordar a alguien que está queriendo comenzar una situación de consumo o está en riesgo de comenzarla, que alguien que después tenés que hacerte cargo de su vida en una comunidad terapéutica, que son las situaciones que digo que son los paradigmas que ya están perimidos, ya está, ya eso se ve que no resuelve la problemática. Digo, tuvieron su tiempo, ayudaron a mucha gente, está bien, pero digo, el paradigma ese ya está terminado, hay que buscar otra forma de tratamiento que tengan que ver con la implicancia de los profesionales en el lugar del consumo, no como quien retira a alguien enfermo y lo devuelve luego de curarlo, sanado, al mismo sitio donde lo está esperando en una situación. Entonces, claro, digo, lo que hay que tratar de intervenir es en el sitio, y eso me parece que es el paradigma que se viene, que es lo que no termina de cuajar, y donde el Estado va a tener que poner mucho dinero ahí, porque si no, es más de lo mismo. Bueno, pero también tengo que decirte que sí, perdón. tengo que decirte que digo que a nadie le interesa porque es demasiado, porque la mayoría de las veces por ahí se fracasa, entonces es como que no tenés mucho rédito, ¿entendés? No tenés mucho para mostrar, quiero decir, digo, trabaja uno siempre en la frustración, en esa frustración vos vas ayudando a un sujeto y alguien que por ahí terminaba muerto, bueno, termina con un consumo mucho menor, termina con una situación de poder conseguir un trabajo, termina con una situación de poder encaminar su vida un poco mejor, por ahí no en los términos de la cura de las películas de Estados Unidos, pero sí en los términos de alguien que vuelve a ayudar a que no termine con un suicidio, como vos me decís, y termine con una familia, bueno, viendo con su vida a ver qué hace y cómo lo ayudás, ¿entendés? Sí, sí, obviamente. Bueno, a ver, yo creo que es importante introducir la idea de que tiene que haber un cambio de actitud sociopolítica y cultural frente al tema de la droga, en el sentido de entender esto, que es un problema extendido, que por supuesto es un problema de salud, pero lo que ocurre es que la respuesta fácil cuando se dan episodios de la violencia que ha sido 24 fallecimientos en horas, es que te digan, bueno, esto se soluciona si se libera. Y la verdad que en los lugares que se libera no cambió nada, al contrario, se han agravado los problemas tremendamente. Y por otro lado está el tema, y en esto lo digo desde alguien que está en los medios, hay que terminar con la romantización del tema de la droga. Es preocupante eso culturalmente. Mira, a mí me preocupa el sujeto que viene a verme y bueno, y vos ves que va en franco deterioro y lo comparás porque uno no puede dejar de rememorar otras historias. Yo tengo 25 años de trabajar en esto, entonces digo, ya he conocido un montón de gente que se ha muerto en relación a esto, entonces vos decís, cada sujeto que viene, en realidad vos sabés hacia dónde va, y eso es terrible, porque en realidad el otro no sabe, o tiene una mirada muy ingenua muchas veces del consumo, de lo que le puede pasar, y cuando uno se hace una persona mayor o adulta, qué sé yo, y ha transitado varios acompañamientos de sujetos que no han terminado bien,
bueno, es muy angustiante. Y que la única alternativa hoy para un tratamiento sea que sea una comunidad terapéutica, que por suerte acá la tenemos, ¿no? Yo he trabajado en el INTI, conozco a Fabián Messina, es una persona muy, como se llama, muy comprometida, pero digo que la única alternativa sea hoy esta o el CPA, y vos ves que en realidad en un punto están totalmente desbordados. Digo, es muy angustiante cuando uno lo mira desde el acompañar a un otro en este proceso, ¿no? Digo, vos por ahí tenés una mirada que es la tuya, ¿no? Que es la de un periodista que va pasando de tema porque esto es tu trabajo y está bien, pero digo, uno que se queda acompañando a un sujeto y vos lo ves en el deterioro y hasta que por ahí te desaparece, porque bueno, ya no hasta por ahí no tiene medios ni para, porque tampoco uno lo hace, digo, uno no puede acompañar a todo el mundo desde una posición altruista de decir, bueno, uno trabaja de esto y bueno, y el que llega es el que puede, quiero decir, ¿no? O el que alguien lo puede acompañar, y vos ves que en algún momento hasta se pierde eso porque no tienen para venir. Entonces termina siendo una cuestión muy angustiante, que veo que en la sociedad no está instalada, porque te vuelvo a decir, hay otros temas que por ahí son más urgentes, y esto de los grupos que vos decías, que me parece que la palabra que no terminás de usar es que eran, en algún tiempo eran marginales, quiero decir, ¿no? Eran los márgenes, quiero decir, ¿no? Bueno, eran los grupitos de acá, de allá, del rock, de la peatonal, y que ahora está extendida, quiero decir, nos atraviesa absolutamente, sí. todas las clases, ¿entendés? Esto no es un problema de las clases bajas, ni es un problema de las villas, digo, el que va a comprar a la villa muchas veces vive en Playa Grande, entonces digo, bueno, seamos serios, quiero decir. El que va a comprar a la villa, el que va al barrio Autódromo, el que va al barrio Libertad, el que va a la Puerta 8, digamos, baste ver, hay trabajos periodísticos, el tipo de vehículos que se acercan, a dónde compran y a dónde van, y etcétera, etcétera. Te agradezco muchísimo el tiempo que nos has dedicado, es muy amable. Muy amable, un gusto. Bueno, seguimos en un instante, estábamos conversando justamente con Gustavo Galera, psicólogo.